to share. Hola, bienvenidos a todos, estamos en el canal Prof. Iván HC. Esta vez les vengo a traer un tutorial explicado sobre el tema de logaritmos. Bueno, entonces sin más empezamos. En el texto ya descargado en el canal se encuentra lo que es el tema de logaritmos, ¿ya? Entonces si quisieran ahondar más sobre el tema, tienen el texto a disposición, ¿ya? Vamos a ir directamente ya con los ejercicios, pero antes una pequeña definición. Nos dice: el logaritmo de un número b en una base positiva y distinta de 1 es el exponente al que hay que elevar la base a para obtener dicho número. Entonces, usualmente el logaritmo de un número real positivo en una base de logaritmo determinada es el exponente al cual hay que elevar la base para obtener dicho número, ¿no? Entonces eso es lo que nos quiere decir aquí cuando vamos a trabajar con exponentes y con bases, ¿ya? Entonces empezamos. Ahora nos dice: la expresión del logaritmo de b en base a es igual a c, ¿no? Por definición, por la primera definición de logaritmos, se trabaja de esta manera, es decir, b se mantiene en el primer miembro, y para despejar logaritmo lo que hace a la base es convertirse en un número entero, donde en el segundo miembro se convierte en potencia, ¿ya? Esa es la primera base, entonces no se deben olvidar de esto, que diga la primera propiedad, no se deben olvidar, ¿ya? Vamos a trabajar a lo largo de todos los logaritmos con esa propiedad. Bueno, entonces tenemos como un ejemplo, ¿no? Aquí nos dice: el logaritmo de 8 de base 2 es igual a 3, ¿no? Entonces lo mismo que se trabaja con la primera propiedad, agarra el 8 en el primer miembro y el 2, ¿no?, sube como número entero y el 3 se convierte en potencia, ¿no? Y queda demostrada la igualdad, es decir, 8 va a ser igual a 2 elevado al cubo, que va a ser también 8, ¿no? Entonces 8 es igual a 8. Se cumple la propiedad mencionada. Entonces tenemos estos ejercicios para trabajar en el cuaderno, que es solamente a manera de practicar. Bueno, entonces pasamos al siguiente subtítulo, donde nos dice sistema de logaritmos. Cuando hablamos de sistema de logaritmos podemos hablar de infinidad de sistemas, pero hay dos más importantes, ¿ya? Antes se dice infinidad de sistemas. ¿Por qué? Porque puedo hablar de sistema de base 2, sistema de base 17, así como está aquí en el ejemplo, 19, 20, 21, incluyendo números fraccionarios y todo eso. Ahora, como les decía, hay dos sistemas importantes, más conocidos. ¿Cuáles son? El sistema de logaritmos decimales y el sistema de logaritmos naturales o neperianos. Bueno, entonces, cuando hablamos de los logaritmos decimales estamos hablando de una base 10. ¿Listo? Aquí está, aquí en el ejemplo tenemos una base 10, lo cual puede estar escrito o sencillamente no, ¿ya? Entonces, si en algún ejercicio nosotros vemos que ese logaritmo no tiene base, eso quiere decir que estamos trabajando con un logaritmo decimal. Bueno, 4. Aquí el sistema de logaritmos naturales. En este caso su base ya no va a ser 10, sino va a ser e. Como estamos viendo aquí, ¿cuánto vale e? Pues aquí está su cantidad, que también tienen en la calculadora, ¿no?, para poder verificar dicho número. Bueno, entonces en vez de anotar e, se anota simplemente, fíjense en este caso, logaritmo natural, ¿no?, ln. También se puede calcular en base a la calculadora. Continuamos. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, trabajando con la primera propiedad, ¿ya? Entonces agarramos el número 1000, ¿no?,
la misma propiedad, logaritmo de 10, el 10 pasa al otro lado como número entero y x se convierte en potencia. Aquí en esta clase de ejercicios tenemos que tener, o bien tenemos bases, números enteros en las bases iguales o potencias iguales. ¿Ya? En este caso lo que ha hecho es convertir este número 1000 en una potencia 3, ¿no? En un número con potencia 3. De esa manera, ¿qué es lo que ha sucedido? Sencillamente 10 con 10 se van y me quedaría con las potencias, ¿no? De esa manera es que iguala el ejercicio. Tenemos igual de la misma manera ejercicios donde de igual manera se pueden ir resolviendo a manera de practicar, como por ejemplo aquí este ejercicio, ¿no? Aplicamos la primera propiedad, agarramos x, vamos a tener igual a 2, o que diga 2, y el segundo término, ¿no? el término del segundo miembro se convierte en potencia. De esa manera voy a tener 2 elevado al cuadrado 4, ¿no? Aquí tenemos otro ejercicio, ¿no? Donde no tiene base, pero que hemos dicho hace rato, ¿no? Cuando no tiene base se supone que es base 10, pues el 10 sube como número entero y el 3 se convierte en potencia, quedando x igual a 10 elevado al cubo, donde voy a tener 1000, ¿no? Y así llegamos a lo que es el resultado, ¿no? Eso es trabajando con la primera propiedad, es bastante fácil. Entonces, como primera propiedad tenemos aquí al logaritmo de un producto, ¿no? Cuando tenemos un logaritmo de un producto de dos términos, ¿no? Se puede llegar a sumar, es decir, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de sus factores, como ven en la primera fórmula, ¿no? Aquí tenemos ejemplos donde solamente son ejemplos de verificación, todo está detallado en el texto. Pasamos a la siguiente propiedad, donde me dice que es logaritmo de un cociente. El logaritmo de un cociente es igual al logaritmo de un numerador menos el logaritmo del denominador. Aquí está, numerador, denominador. Entonces copiamos el numerador y restamos el denominador, ¿no? Obviamente con los respectivos logaritmos. Ahí trabajando con la segunda fórmula. Logaritmo de una potencia. ¿Qué pasa aquí con el logaritmo de esta potencia? Aquí tenemos que tomar en claro que nos dice el logaritmo de una potencia es igual al exponente por el logaritmo de la base. Es decir, que esta potencia que están viendo aquí, alfa, se puede bajar como número entero, pero va a llegar a multiplicar al logaritmo que está ahí como número entero. Aquí está, ¿no? Alfa por logaritmo de n en base a. De la misma manera tenemos ejemplos, ¿no? Para guiarlos. Continuamos. El logaritmo de una raíz, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Lo mismo que la anterior fórmula. Es lo que se conoce comúnmente con potencia fraccionaria, ¿no? Me quedo con n. Y si quiero convertir esta raíz a número fraccional, lo único que se hace es agarrar su potencia, ¿no? S1, y lo divido entre el índice radical, ¿no? Entonces, de esta manera es como el anterior caso. La potencia pasa a multiplicar al logaritmo que estaba como número entero, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Es prácticamente lo mismo. Hay algunas propiedades que solamente se desglosan de estas propiedades en sí. Entonces vamos a resolver este ejercicio. Primero, para aplicar cualquier propiedad de logaritmos tengo que tener en la base o en sí en el número entero, en el coeficiente, un logaritmo. En este caso no tengo, solamente tengo logaritmo en el exponente, ¿no? Entonces no puedo. ¿Qué tendría que hacer? Aplicar logaritmos
para ambos miembros. No puedo aplicar un logaritmo solamente para un miembro, ¿no? Entonces aquí voy a aplicar logaritmo de 2. Me fijo con qué base está trabajando el exponente, ¿no? Está con 2, entonces voy a trabajar con esa misma base. ¿Listo? Entonces tendría logaritmo de 2 con base 2 con exponente de logaritmo de x menos 4 con base 2, ¿no? Igual a logaritmo de 5 con base 2, ¿no? Ahí está. Hemos aplicado el logaritmo. Ahora que tenemos logaritmos, podemos aplicar cualquier propiedad. La propiedad que nos compete aquí es trabajar con la propiedad de potencia, ¿no? Esta potencia puede pasar al otro lado a multiplicar. Entonces voy a tener logaritmo, obvio que es en base 2, con coeficiente x menos 4. Por, aquí hay un detalle. Fíjense que tengo logaritmo de 2 en base 2. Hay una propiedad que me dice que si tengo el coeficiente, ¿no? Un coeficiente y al mismo tiempo en la base tengo la misma cantidad n, o puede ser en todo caso si es número 2 sobre 2 como está aquí, eso va a ser igual a 1, ¿ya? Entonces ahí está una propiedad más que se debe recordar, ¿ya? Entonces aquí voy a tener 1. Copiamos el segundo miembro que no va a variar en nada. Listo, ¿no? Ahí está. Cualquier número multiplicado por 1 va a ser el mismo término. Entonces voy a tener logaritmo de x menos 4 en base 2 igual a logaritmo de 5 en base 2. ¿Estamos? Ahora fíjense qué es lo que pasa aquí. Hay logaritmo de 2, logaritmo de base 2, ¿no? En ambos miembros, entonces pues se anulan logaritmos, quedándome con sus coeficientes. ¿Ya? Ahí, entonces finalmente voy a tener, despejando x, igual a este menos 4 pasa al otro lado con signo más y se va a sumar con el 5, de ahí voy a tener 9. Entonces x vale 9, ¿no? Entonces así se trabajan los ejercicios de logaritmos aplicando propiedades, ¿no? Entonces continuamos. Aquí tenemos ecuaciones logarítmicas, ¿ya? Cuando hablamos de ecuaciones es sencillamente en estos ejercicios van a venir las incógnitas, puede ser x, y, z, ¿ya? En este caso, como primer ejemplo, me dice hallar el valor de x, ¿no? De la misma manera tengo primero, antes de resolver el ejercicio, tengo que identificar qué propiedad voy a utilizar. Lo primero que puedo hacer aquí es 25, en el primer miembro se mantiene. Este 5 pasa al otro lado y x se convierte en potencia. Entonces estoy aplicando la primera propiedad, ¿no? Aquí voy a convertirlo en potencia y tendría 5 elevado al cuadrado igual a 5 con potencia x. Bases o números coeficientes se van y me quedaría con las potencias, lo que es principios de proporcionalidad y teniendo el ejercicio, ¿no? El resultado. Ya, eso es recordando la aplicación de la primera propiedad. Ya, a ver, vamos a seguir bajando para encontrar ejercicios que tengan la aplicabilidad de las propiedades, ¿no? Como ya se ha visto, las propiedades solamente es ver cuál se acomoda a cierto ejercicio, ¿no? A ver, por ejemplo, vamos a tener estos ejercicios que también lo tienen que ir resolviendo en sus cuadernos o a manera de práctica,
¿ya? Vamos a trabajar con este ejercicio. Lo primero, veo que son logaritmos de base 2, logaritmos de base 2, ¿no? Entonces, y además están separados con una suma, ¿no? Entonces voy a agrupar los logaritmos en base 2. ¿Y qué pasa cuando hay suma? Hay una propiedad que me dice cuando hay suma se van a llegar a multiplicar. Entonces aplico eso. ¿Cuáles se van a llegar a multiplicar? Sería x menos 2 por x, ¿no? Igual a 3, ¿no? Entonces cuando es suma se multiplica, cuando es resta se divide. Esa es la propiedad, ¿no? Ahora tengo que despejar logaritmos, entonces aquí me voy a quedar con esta misma cantidad igual. Ahora, si quiero despejar logaritmos, lo que se hace es agarrar al 2, se convierte en número entero, y el 3 que está en el segundo miembro se convierte en potencia. Listo, de ahí ya tenemos ese despeje. Ahora, ¿qué pasa aquí? El número que está afuera se va a venir a multiplicar con los términos que están adentro. Entonces de ahí voy a tener x por x, x cuadrado menos 2 por x, llegaría a ser 2x igual a 2 elevado al cubo es 8, ¿no? Todos los términos me lo voy a traer al primer miembro. Este 8 pasaría con negativo y listo. Ahora, una vez aquí, tengo que saber cómo despejo x, ¿no? Para eso me voy a recordar un caso de factorización. Esta vez me voy a recordar el caso número 6 de factorización, que es el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. ¿Cómo se factoriza ese trinomio? Es de la siguiente manera: agrupo dos paréntesis igualándolos a 0, y ahí voy a tener dos números multiplicados que me den el primer término. Luego dos números multiplicados que me den el tercer término, donde sería 2 por 4. 2 por 4, 8, ¿no? Entonces me fijo en el signo del término del medio, está con menos, y por eso es que estoy colocando el signo negativo al mayor. Cuando se vayan a restar siempre se va a copiar el signo del número mayor. De esa manera tengo x más 2 igual a 0, y en el otro lado tendría x menos 4 también igualado a 0, ¿no? Despejando en el primero voy a tener x sub 1 igual a menos 2, y el otro sería x sub 2 igualado a 4. De esa manera tengo los dos resultados, ¿no? Entonces vamos a trabajar con este ejercicio, ¿no? Entonces lo primero que se hace es agrupar los logaritmos de base 2, y ahora hace rato, como era una suma, se han multiplicado. Ahora, como es una resta, se van a llegar a dividir, ¿no? Eso vamos a tener ahí, y que va a estar dividido con 3x, todo igualado a 3. Lo siguiente es hacer desaparecer este logaritmo. Para eso se va a copiar el coeficiente del primer miembro, del primer logaritmo. ¿Y qué pasa aquí? Este 2, aplico la primera propiedad, ¿no? El 2 pasa como número entero y el 3 se convierte en potencia. Listo. Entonces ya no estoy trabajando con logaritmos, solamente ya son ecuaciones, ¿no? Entonces el término que divide en el primer miembro al otro lado pasa a multiplicar, pero aquí me fijo que tengo 2 elevado al cubo es 8 que se va a multiplicar con 3x.
Entonces aquí tendría 5x más 2. Ahora aquí cuánto tengo, 3 por 8 es 24. Este término del segundo miembro lo voy a pasar al otro lado con signo cambiado, ya directamente multiplicado, ¿no? Y lo igualo a 0. De esa manera se van a restar, ¿no? 24 menos 5 tendría 19. 19x, que estaría con signo negativo, igual a este más 2 pasa con menos 2. De esa manera voy a tener 19x igual a 2. Obviamente, recordando lo que es cuando tengo signos negativos, sencillamente multiplico por un signo, por un menos 1 y los signos cambian, ¿no? Pero tengo que despejar x, ¿no? Voy a tener entonces 2 sobre 19. Término que está multiplicando en el primer miembro, al otro lado pasa a dividir. Finalmente, llegando al resultado. Bueno, entonces con esto ya habríamos terminado lo que son la aplicación de las propiedades. Para la siguiente ver ecuaciones exponenciales. Gracias.